Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 17. Boindra joven. Todo cuanto hay de grande y de bello en el espíritu humano, actividades mentales y emotivas, invisibles creaciones del pensamiento plasmado por la energía, todo fue puesto en juego en torno a Boindra, aún inconsciente, allá en la penumbra violeta del jardín de invierno. Habían pasado 2 días y medio y los Kodvas en observación notaban que la respiración y los latidos del corazón eran cada vez más tranquilos y normales. Le habían hecho beber agua de la fuente y jugo de uvas exprimidas en pequeñas dosis. Gaudes y Jehová, como mensajeros del amor eterno, en esos días de expectativa, a la espera del despertar de una vida nueva, se hacían visibles junto al dormido hasta conseguir la conjunción y el equilibrio perfecto entre el cuerpo mental y el cerebro. Cuando la observación hizo comprender a los expertos Kodvas que se acercaba el momento de despertarse nuevamente a la vida física, le quitaron los vestidos de Jehová y los sustituyeron por los ropajes de Boindra. Le dejaron la lira al alcance de sus manos, hicieron más claridad en la penumbra y esperaron sentados a distancia. Después de 1 hora de profunda quietud y silencio, aquellos hermosos ojos castaños se abrieron como el que despierta de un largo sueño. Ordenó sus cabellos de bucles bronceados y se incorporó. Lo primero que vio fue la lira y abrazándola como a una amada compañera de muchos años, murmuró en voz baja: «Contigo me dormí y contigo me he despertado. Lira mía, cántale a Boindra nuevamente encadenado a la vida terrestre por otro medio siglo más». Y otra vez la lira de Boindra, como un suspiro de la noche, parecía gemir entre las ondulantes hojas de los lotos que acariciaban su bronceada cabellera. Y cantó de nuevo aquellos versos, pero con una voz de timbre suave y dulcísimo de Boindra de 25 años. 2 de los Kodvas presentes, muy ancianos ya, que le habían conocido cuando él llegó al santuario, tuvieron en ese instante la exacta visión del día que vistió la túnica azulada y cantó acompañado de la lira una hermosa balada al amor. Cuando terminó la canción, se le acercaron los que estaban presentes y, habiendo resonado los toques de llamada, se fue llenando el recinto con los Kodvas que acudían a recibir de nuevo a Boindra, joven, vigoroso y bello. En las crónicas de la antigua institución se contaban 26 casos iguales a este, de un éxito completo, y solo 3 en que la transmigración de espíritus había resultado incompleta, quedando las facultades del espíritu empobrecidas y debilitadas por falta de conjunción perfecta entre el cerebro y el cuerpo mental. Era pues un grande acontecimiento para aquellos infatigables obreros en los campos del pensamiento y de la voluntad. Es él, el mismo que llegó hace 25 años, solo que ahora no tiene aquella sombra de dolor intenso y desesperado que le cubría la frente, exclamaba un Kodva viejecito que trabajosamente se abría paso entre todos para llegar a Boindra, al cual abrazó con una ternura verdaderamente paternal.
Saín, que fue su vecino de habitación, pues habían llegado casi juntos, estaba encantado de verle con el exacto parecido de 25 años atrás y acercándose le dijo: «Nuestro Aldis duerme bajo la acción de los fluidos emitidos sobre él para calmarle, porque estaba desesperado. Cuando quedéis libre, si os parece, venid a su habitación y se consolará tanto viéndonos nuevamente». Boindra se lo prometió y Saín volvió a su sitio al lado de Aldis. Boindra, pues, estaba de audiencia. Todos querían hablarle y probar así que los reconocía. Era aquello una verdadera inundación de amor en torno suyo. Los Kodvas ancianos, que le habían calmado sus tempestades de joven enloquecido por el dolor, sentían renovada su amorosa paternidad espiritual hacia Boindra, de nuevo joven y bello, como hacía 25 años. Los Kodvas jóvenes que le habían conocido, hombre de edad madura y casi anciano ya, sentían la dulce ternura de hermanos mayores hacia el joven Kodva, poeta y músico, que se levantaba de nuevo entre ellos como un ruiseñor recién salido del nido para tender al viento la divina explosión de su armonía. De pronto empezó el silencio a extender sus oleajes suaves de calma y de serenidad, y una onda de amor más intensa aún invadió todos los espíritus. Por encima de la inmensa multitud de Kodvas se empezaron a formar como espirales de luz mortecina al principio y más intensas después, millares de seres intangibles, flotantes y vividos parecían desfilar, acercarse y confundirse a los que, revestidos de materia, se entregaban a las dulces expansiones del amor fraternal. Casi todas aquellas sombras luminosas aparecían con las azuladas túnicas de los Kodvas, y algunos de ellos eran reconocidos por los presentes en la vida física, pues no hacía muchos años que habían desaparecido del plano terrestre. Los dos Kodvas, últimamente libertados de la materia, aparecieron después, mas no vestidos con las túnicas azuladas, sino con la majestuosa indumentaria de los antiguos reyes de Orozuma, padres de Anfión, el príncipe santo. La escena se tornó de solemne en tiernísima cuando Sadia, la dulce mujer amada por Boindra, flotó junto a él en forma tal que de su figura plásmica brotó clara y distinta su voz para decirle: «Boindra, amado mío, como una flor en el otoño se desvanecieron todos tus sacrificios y dolores pasados, para solo quedar en torno tuyo la divina eflorescencia del amor que has derramado». Y tras ella Joeván, que abrazando su propio cuerpo animado por su padre, se encontró por primera vez desde hacía muchos años entre el abrazo de los dos seres que le habían dado su última vida física. Imposible sería describir la intensa emoción de aquellos momentos. Para los que presenciaban esta escena extraterrestre entre almas que se aman y se siguen en eterna unión a través de siglos y siglos, Sadia, la dulce y rubia Walquiria, madre de Antulio, aparecía igualmente con sus rizos de bronce a los que Boindra tanto había cantado en su lira mágica de pastor en los lejanos días de aquella otra juventud. Tienen música tus rizos cuando los agita el viento, tus cabellos tienen luz y áureo reflejo, cual si fueran huedejas de bronce viejo.
La niebla luminosa fue desapareciendo juntamente con las formas tangibles que de ella misma parecían haberse formado, y aún continuaba el silencio inundando el recinto de esa armonía interior sin voz y sin sonido, que tanto conocen las almas habituadas a la concentración del pensamiento. Cuando los Kodvas se retiraron del recinto, Boindra se dirigió a la habitación de Aldis, acompañado del Paraodme y de Tubal, porque su cuerpo, algo debilitado, no podía andar todavía con soltura y agilidad. Se sentó sobre el lecho del dormido y esperaron en silencio el despertar, que se produjo unos momentos después. Fue pues lo primero que vio Aldis abrir de nuevo sus ojos. Incorporándose rápidamente, se abrazó de su amigo en una espontánea manifestación de cariño. Joeván, soñé que te habías muerto, qué pesadilla, Dios mío. Tienes la túnica azulada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los Kodvas se miraron con inteligencia, como poniéndose de acuerdo en que continuase la ilusión, hasta tanto que, más fortalecido y sereno su espíritu, fuera capaz de asimilar la magnífica y hermosa verdad tal como era. Ha pasado el tiempo requerido, contestó Boindra con naturalidad. Mientras tú has tenido fiebre y delirios, pero es necesario que te levantes para que juntos demos un largo paseo que te reanime. Mientras ellos hablaban, Saín levantó de la mesa la plaquita en que Jehová dio su mensaje y opinaron ocultarla para evitar un nuevo tormento a aquel pobre corazón que con la partida de Jehová se había sentido tan solo y tan deprimido, hasta producirse la crisis que pudo haber sido funesta para su salud. Capítulo 18. El ágape. Dos diversas corrientes de emoción pasaron ese día por las almas de los Kodvas. Por la mañana habían bajado a la cripta inmensa del patio de los olivos, el cuerpo anciano de Boindra sin vida y empapado en las esencias que impedían la descomposición, lo habían depositado en la urna correspondiente con esta inscripción en la piedra que la cubría. Aquí yace la envoltura carnal de Boindra que la animó durante 59 años y que fue dejada hace 3 días de la fecha para continuar otra vida terrestre en el cuerpo físico de su hijo Jolgán, libertado el mismo día. Y por la tarde, la resurrección de Boindra en el cuerpo de su propio hijo, dando lugar a las intensas manifestaciones de amor fraterno que conocemos. Llegó la noche y el patio de las palmeras, iluminada con los azulados reflejos de antorchas y globos luminosos, presentaba el aspecto de los grandes acontecimientos. Delante de los bancos de piedra estaban las mesas dispuestas en amplio círculo y ocupaban la atención de los Kodvas jóvenes y de los postulantes que esperaban las 20 lunas de prueba. Grandes esteras de fibra vegetal tendida al pie de los bancos y hermosas canastas llenas de flores y de frutas era la ornamentación de aquel comedor al aire libre. La alimentación de los Kodvas, aún en los días de grande solemnidad, era más o menos la misma. Los huevos de avestruz, tan abundantes en el país, proporcionaban la materia prima para los platos fuertes, juntamente con el queso, manteca y legumbres en general,
las frutas y hortalizas disecadas cuidadosamente y el jugo de uvas con cerezas en forma de jarabe preparado por los mismos Kodvas encargados del cultivo en sus praderas componían más o menos su forma de alimentación. La diferencia estaba no en los alimentos, sino en que los días ordinarios comía cada cual en su habitación y los días de solemnidad lo hacían todos reunidos en el patio de las palmeras. Como Boindra formaba parte del Alto Consejo, había sido colocado al lado del Paraome, quedando por tanto muy distante del sitio ocupado por Aldis, que estaba al lado de Saín. Abelio con los demás Kodvas jóvenes y postulantes habían comido ya y eran los que servían las mesas. Aldis empezaba a sumirse en un mar de confusiones, hasta que no pudiendo resistir, preguntó a Saín: ¿Podéis decirme por qué Jehová está sentado al lado del Paraome, debiendo estar aquí conmigo como antes? Saín se encontró algo cohibido ante tal pregunta, pero reaccionando rápidamente le contestó. El Paraome tuvo esa idea celebrando el acontecimiento. Ah, sí, de haber vestido la túnica azulada de los Kodvas, dijo Aldis. Justamente, el Paraome y Boindra, en su fina sensibilidad, sintieron la inquietud de Aldis y ambos a la vez le hicieron señal de acercarse y el Paraome le dijo: Como es la primera vez que os separáis de vuestro amigo, no quiero que esta comida de alegría esté amargada para vos con ese pensamiento. Sentaos pues aquí entre él y yo, y si os decidís por fin a vestir la túnica azulada, haremos ese día otra celebración como esta. Y le obligó a sentarse. Pero Aldis, como si desde el fondo de sí mismo se levantara un reflejo de la verdad, continuó meditabundo y reflexivo, hasta que Boindra, adivinando lo que le pasaba, trató de desviar su pensamiento. No te preocupes por la insinuación que acaba de hacerte nuestro Paraome, que aunque yo esté con esta túnica, no estás obligada a vestirla tú si no es tu voluntad. Aldis volvió a su tranquilidad normal. Cuando terminaba la comida, alguien dijo en alta voz: Aquí solo falta la lira de Boindra para completar el cuadro. El asombro y el despertar de Aldis fue completo cuando vio a su amigo, que con admirable soltura arrancaba de su lira de oro las mismas divinas melodías que oyera tocar al anciano en el jardín del reposo, aquella tarde de intensas emociones junto al borde de la fuente. Se sentía como sumergido en un mundo azul de ensueño y de ilusión. Se apretó la cabeza con ambas manos y el Paraome le oyó decir: ¿Es Boindra o es Jehová? ¿O son los dos a la vez? Tranquilízate, es vuestro amigo con el genio de la armonía de Boindra. ¿Pero Boindra dónde está?, volvió a preguntar Aldis, buscando al hermoso Kodva de ondulados cabellos blancos sin encontrarle. Dejó su materia hace 3 días, y cuando gustéis bajaremos a la cripta, donde podréis ver la losa grabada que cubre al cuerpo sin vida. Esto es maravilloso. ¿Y cómo habéis hecho para retener ese genio de la armonía y encerrarlo en Jehová?, preguntó Aldis, mientras la lira seguía exhalando al viento de la noche la divina cascada de sonidos que parecían enredarse en las hojas lacias de las palmeras y entre las flores de loto que adornaban las mesas.
¿No habéis oído decir que el amor es el mago vencedor de la muerte? ¿Era necesaria la continuación de ese soplo del amor eterno y de la eterna armonía entre nosotros y el Altísimo? Nos ha permitido realizarla. ¿Comprendéis ahora por qué vino Jehová a la casa de Numú? Estoy viviendo en un país de encanto, exclamó maravillado Aldis. No, hijo mío, estás viviendo de una hermosa realidad, la energía eterna del espíritu que cultiva sus poderosas facultades y domina con ella las grandes fuerzas existentes en el universo. Capítulo 19. Nieve y escarchas. La caverna del país de Tea se encontraba entre las escarchas y la nieve. En esa región que muchos siglos después se llamó Fenicia, se sentía aún entonces casi un clima polar en el invierno, cuyos glaciares iban retirándose poco a poco, dando lugar a través de los siglos a que fuera estableciéndose un clima templado primero y cálido después. Las escarchas provenían de las grandes lluvias de fin de otoño, que sorprendida por los fríos intensos, estancadas en las cuencas de las montañas y en los profundos valles que separaban unas de otras, se habían convertido en escarcha, dando lugar a que se realizara una vez más lo que decía el viejo cantar de los pastores de la monarca. Cantaba en los valles la linfa serena, y el mago de manos heladas la tornó en piedra. La linfa, pues, y el mago, o sea, el agua y el invierno, se habían tornado en personajes de leyenda, y los habitantes de aquellas regiones posteriores a la época glacial habían llegado a creer que una doncella, una pastora acaso, había sido convertida en piedra por la palabra todopoderosa de un mago. Algo así como siglos después otra leyenda contaría que en un momento de curiosidad convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot. Las figuras atrevidas y simbólicas de la literatura y poesía de los tiempos arcaicos se tornaban, por obra y gracia de los siglos, en figuras con un corazón y un alma que sentía y lloraba. Bendita sea la caverna de Gaudes que gracias al fuego del hogar encendido por Madina y al calor que emanaban los renos, no se convertían en blanca escarcha también los 4 seres humanos refugiados en ella. Sofía se consumía como una luz que lentamente se apaga. Mircha lo veía, y un hondo y silencioso sufrir se había apoderado de ella en tal forma que aún esforzándose mucho no lograba disimularlo por completo. Ambos habían visto en sueños a Jehová, que les había dicho a las dos las mismas palabras: me separé de mi cuerpo sin sufrir y ahora estoy libre como un pájaro escapado de la jaula. Estaré siempre con vosotras hasta que vengáis conmigo. Una inmensa paz serena y dulce envolvió a Sofía desde entonces, que reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, preparaba ropas de diversos tamaños, medidas y calidades, de entre el montón de vestiduras sacerdotales que los piratas cretenses habían dejado. ¿Por qué hacéis túnicas tan grandes si los niños no llegan ni a la mitad de ese tamaño?, le preguntaba Milcha. Para cuando ellos crezcan, Milcha, y nosotros no estemos aquí, le contestaba Sofía con gran tranquilidad.
Es una característica casi general en los espíritus originarios de Venus y de otros mundos en que habitan como allí humanidades ya llegadas a la comprensión de la ley del amor, el deseo intenso de terminar la vida física cuando se hallan encarnados en mundos donde aún no se ha comprendido el amor como ley suprema de la vida universal. Sofía se sentía como desterrada, como fuera de su centro, y a eso debemos atribuir su modalidad en la casa de su padre, de estar continuamente entregada a las creaciones de su fantasía, consistentes en paseos por las selvas y por las praderas, festines y danzas en balsas inmensas de madera como plazoletas flotantes sobre el caudaloso Avendana, el gran río de su país natal. El aviso dado en el sueño por Jovan alimentó más en ella la llama de aquel interno deseo de abandonar la vida física, sin que el pensamiento de Vana, que apenas contaba 27 meses, fuera capaz de infundirle de nuevo el deseo de vivir. Capítulo 20. La mujer fuerte. Milcha, espíritu fuerte originario de Aquamundis, Neptuno, algo semejante al globo terrestre en el grado evolutivo de la humanidad que lo habita y cuyas corrientes astrales y etéreas permiten desarrollar mayores energías y actividades físicas y mentales, parecía adaptarse mucho más a la rudeza de la vida terrestre en medio de la cual se encontraba. El invierno, con sus escarchas y sus nieves, les impedía salir a beber aire y luz, sol y alegría en los vallecitos que se abrían entre montañas y colinas, lo cual podía distraer a Sofía de lo que ella llamaba la tristeza de vivir. Minado su organismo por una fiebre lenta que la atacaba al atardecer, extenuándola cada vez más, se durmió después del mediodía, forzada, según dijo a Milcha, por una gran fatiga de la cual esperaba reanimarse con el sueño, y no se despertó más. Al atardecer se acercó Milcha al lecho para despertarla con el vaso de leche calentita de Madina, pero no le respondió. Su cuerpo tibio aún hizo creer a la esclava que Sofía estaba sumergida en un desmayo y comenzó a frotarla fuertemente, vertiendo a la vez agua clara sobre su rostro. Milcha comenzó a sentir una fuerza llena de calma y de serenidad. Casi había placidez y bienestar en esa serena calma que la inundaba. De pronto vio algo como una claridad entre la penumbra de la caverna, ya semioscurecida por la caída de la tarde. Volvió la cabeza y vio a Sofía riente, más joven y hermosa, llena de vigor y de alegría, que le decía: «No me busques ya en ese cuerpo gastado que debes entregar a la tierra, porque ahora soy libre como las aves del cielo», y la abrazó con inmensa ternura. Instintivamente Milcha cayó de rodillas, entre llorosa y sonriente, y se abrazó a su vez de aquella sombra amada que se fumó entre sus brazos. Miró al cuerpo inmóvil sobre el lecho, ya invadido por el frío de la muerte, y corriendo hacia los niños que jugaban con el renito pequeño, convertido en compañero de travesuras, se abrazó de ellos y se echó a llorar amargamente.
Madina, como si adivinara que algo extraordinario ocurría, se acercó al lecho de Sofía y empezó a lamerle las manos heladas. Después fue hacia donde Milcha lloraba, sentada junto a los niños, y se echó a sus pies, apretándose cuanto pudo a ella, como si le quisiera hacer comprender que sería su fuerza y su apoyo en adelante. Cuando más entrada la noche los niños se durmieron y toda la familia reñana estuvo reunida en la caverna, Gaudes, el de las bellas obras silenciosas y ocultas a las multitudes inconscientes, puso en actividad sus grandes fuerzas mentales, pidió el concurso de sus compañeros de alianza y de trabajo, los Kodvas de Negadá, donde por 3 veces en distintos siglos había habitado, y con la fuerza mental de los 40 del turno, pudo realizar en la caverna una manifestación plásmica que reanimara el espíritu de Milcha para continuar la penosa jornada. Y ella vio a Aldis vestido con la túnica azulada de los Kodvas, que le dijo: «Milcha, amada mía, he comprendido que nuestra vida terrestre no tuvo otro fin que dar vida física a ese pequeño ser que duerme en tu propio lecho, y que será la raíz de una generación nueva donde pueda tomar materia carnal el Verbo de Dios cuando sea llegado el momento. Seamos generosos al finalizar nuestro holocausto y no te desespere la partida de Sofía, que sigue teniendo para ti la ternura de una madre. Mira». Y como si la caverna se hubiese abierto sobre la pradera, Milcha, asombrada, vio las puertas de una ciudad que resplandecía como el oro a los rayos del sol. Un hombre de edad madura entraba llevando un niño de 12 años con la cabeza vendada y sentado sobre un asno cargado de mercancías. Un hombre joven y hermoso, de aspecto grave, bondadoso y noble, le seguía acompañado de otros hombres jóvenes también. Entraban en una tienda como casa-venta de telas, piedras preciosas y objetos de metalurgia. Había allí una mujer joven y bella que se echó a llorar sobre las rodillas del niño herido, montado sobre el asno, mientras el hermoso joven de noble aspecto la consolaba, y el hombre de edad madura acostaba al pequeño herido sobre un lecho de pieles. Aquella mujer que lloraba tenía el mismo semblante de Sofía, solo que no era rubia como ella, mientras que el hombre de edad viril, su marido, era exactamente igual a aquel anciano que vio Milcha a la puerta de la caverna, quitando la piel a los búfalos. La extraordinaria fuerza mental de los operadores invisibles descorrió el velo del enigma y Milcha comprendió clara y nítida aquella visión, cuando en el sitio del niño herido se vio ella misma entre sus padres de aquella lejana vida perdida ya en la nebulosa de los siglos. Sofía y Gaudes, que la miraban tiernamente, mientras el hombre joven y hermoso de la mirada profunda y dulce le quitaba la venda de la frente y le decía: «El amor cura las heridas del cuerpo y las del alma. Entre la sangre y las lágrimas sembraremos juntos el amor sobre la tierra durante muchos siglos». Y oyó que decía a la madre del niño herido: «Istar, este niño será tu fortaleza en un día muy lejano, que llegará cuando habrás elegido una piedra muy dura para tu simiente. Mas yo seré vuestro constante amigo que os seguirá de cerca, hasta el día que a Gaudes, una estrella radiante, le marque el lugar de mi nacimiento, y a Istar le diga mi voz:
Antes de que florezcan 3 veces los almendros de tu huerto, estarás conmigo en las moradas de luz. Y se desvaneció la visión, quedando solo la presencia astral de Aldis de pie junto al lecho de Milcha, que sollozaba en una profunda consternación. Aquella Ishtar, madre de Delmos, sería muchos siglos después la madre del apóstol hindú, el gran Buda, Amida Bodhisattva, que fue una encarnación del Verbo de Dios, y otros milenios después aquel tierno lirio blanco que se abrió a los pies de Jesús de Nazaret y que conocemos con el nombre de la pequeña María de Betania, mientras Gaudes, convertido en aquel sabio astrólogo Melchor de Ored, derramaba en las montañas de Arabia la luz de aquella estrella radiosa que le había guiado hasta la cuna del Verbo eterno hecho carne. Formidables realidades de nuestra eterna vida, decía Aldis, comprendiendo el abismo de asombro en que estaba sumergida Milcha, todavía bajo la acción de las manifestaciones plásmicas que había contemplado. Tú y yo hemos terminado nuestra misión como esposos y nos resta ahora cumplirla como auxiliares del gran Mesías de la humanidad, cuya enseñanza escribiré un día dictada por ti y cuyo rostro pintaré en la blanca toca de una mujer. Aludía a su futura encarnación de Lucanus, conocido por Lucas el Evangelista, que pintó al óleo el rostro de Jesús en el velo blanco con que secó Verónica el rostro ensangrentado del mártir. Milcha entró en la dulce serenidad del sueño y cuando a la mañana se despertó, halló que tenía otra vez en su cuello aquel collar de amatistas que no se podía quitar sin romperlo. ¡Ay!, exclamó consolada en su inmensa pena, con esto quiere probarme Aldis, que de verdad estuvo a mi lado y que toda aquella visión no fue sueño, sino realidad. Llena de un extraño valor y energía, y antes de que despertasen los niños, envolvió el cuerpo de Sofía en uno de aquellos mantos de lino y salió con su carga fuera de la caverna. Madina la siguió hasta una gran encina que quedaba casi detrás de la caverna, donde Milcha pensó depositarla, por haber sido el lugar preferido de Sofía cuando se sentaban a tomar el sol. Su asombro fue grande cuando encontró removido el tronco seco en que solían sentarse y que era como la tapa de un gran hoyo abierto en la tierra. «Esta será su sepultura», dijo colocando el querido cuerpo en la fosa. Cuando se disponía a ir a buscar un instrumento de aquellos de arrancar piedras para cubrir el cadáver, vio a Madina escarbar la tierra, musgos y yerbas que hacía caer sobre la tumba hasta que desapareció la blanca envoltura en que había envuelto el cuerpo de Sofía. Después empujó violentamente el tronco, que rodó hasta caer de nuevo en el hueco donde por tantos años había estado. Capítulo 21. Aldis y sus 9 compañeros. Antes de vestir Aldis la túnica de los Kodvas, había tenido una secreta confidencia con el Alto Consejo, según la costumbre de la casa de Numú,
para dar lugar a que el postunense expusiera todos sus puntos de vista sobre la norma de vida que iba a adoptar. Y aunque en la ley de la institución se leía al comenzar: el amor debe ser la única cadena que sujeta al Kodva a los muros de la casa de Numú, Aldis quiso asegurarse más. ¿Me exigiréis algún juramento que me impida reunirme a mi esposa y a mi hijo si el Altísimo los coloca de nuevo en mi camino?, preguntó al consejo en la audiencia que se le dio. Absolutamente ninguno. La túnica que vais a vestir no tiene otra finalidad que la de borrar las desigualdades sociales, en forma que aquí no se distingue el rey del vasallo ni el príncipe del esclavo, y buscar que la armonía del colorido se ponga a tono con la interna armonía del pensamiento y de la voluntad. ¿Me permitiréis realizar un viaje por las costas del Mar Grande para buscarles? Podés formar parte de los Kodvas peregrinos que todos los años salen a recorrer distintas comarcas en busca de los cautivos en las cavernas, de los leprosos y de los posesos. ¿Queréis exponer algo más?, había preguntado el paraonme. Nada más. Estoy por completo a vuestras órdenes. Boindra fue el destinado para que vistiera a Aldis la túnica en el acto de la consagración. Juntamente con él, otros 9 jóvenes que cumplían también las 20 lunas de pruebas. Uno de estos jóvenes había huido de su país en la costa del mar Eritreo del norte, Mar Caspio, porque la reina guerrera Samurance había dado muerte a su esposa y lo había tomado cautivo, enamorada de él, a causa de su extremada belleza. Era un perfecto tipo de raza aria, de los pocos que quedaban de pura sangre, y los gomerianos de la reina eran morenos y rechonchos, mientras que éste era de esbelta talla, con los cabellos de bronce, cutis de pétalo de loto y ojos color de miel. El joven había escapado con su madre, siendo ambos salvados por uno de los Kodvas peregrinos que les trajo a la casa de Numú. El joven vestía la túnica azulada al mismo tiempo que su madre en el monasterio destinado a mujeres al otro extremo de la ciudad de Negadá. Este joven se llamaba Eret y su madre Nolis, y hacemos mención de ellos porque fue en esta ocasión que por primera vez se afiliaron a la gran alianza del instructor de la humanidad terrestres, en la cual se les verá seguir en adelante hasta su última venida al planeta, en la que estuvieron representados por Marta de Betania y Felipe de Laconia, el diácono de los apóstoles galileos. De las casas de Numú, establecidas en aquellas comarcas hasta el Cáucaso y las faldas del Altai, la India actual, debían surgir los discípulos del gran misionero para difundir su doctrina, no solo en la encarnación del Verbo que ya llegaba, sino en sus futuras encarnaciones de los siglos lejanos. Copias de las casas de Numú fueron, aunque con grandes variantes y con transformaciones lamentables, los cenobios de la Tebaida y los grandes monasterios budistas del Himalaya, casa de oración de los lamas tibetanos. Era costumbre designar un Kodva antiguo para instruir más de inmediato a los recién consagrados, y fue así Tubal el instructor de Aldis y de sus nuevos compañeros.
Tubal, aquel Arán Aracet, padre de Antulio, el filósofo santo, el divino profeta que lloró a la vista de la bella Atlántida desaparecida bajo las aguas, como muchos siglos después lloraría viendo en los planos etéreos de las cosas que serán la ruina de Jerusalén bajo las huestes romanas. Tubal, el mismo espíritu que en el siglo de Cristo acompañó al enviado en su adolescencia al santuario sagrado de la Cábala para iniciarse en la ciencia de Dios y de los espíritus, aquel José de Arimatea que bajaría del patíbulo los despojos sangrientos del mártir. La noche misma de la consagración de los postunances, en la concentración nocturna, aparecían diseñados por la luz eterna los rasgos prominentes del pasado y del futuro de los recién consagrados en forma que su espíritu se despertara a la magnífica realidad de la justicia divina y del amor eterno, en relación con todas las criaturas desde la más perfecta hasta la más primitiva y embrionaria. El día de su consagración sabía pues el Kodva el porqué de todos sus dolores y la ruta que él mismo había aceptado para realizar por ella su evolución durante siglos y siglos futuros, si su propia debilidad y miseria no torcía su rumbo. Por eso pudo decir Aldis a Milcha, en su aparición de la cabaña, algunos pasajes de su vida pasada y de su vida futura. Por eso también aquel Erech, Ibrim, Suri y Akatsu, compañeros de Aldis al vestir la túnica azulada, se vieron a sí mismos en seguimiento del Verbo de Dios, encarnados en sus múltiples venidas futuras a la tierra. Ibrim y Suri tuvieron la visión del camino de Maús, en las campiñas de Galad, saliendo de Gerar que después fue Jerusalén, donde el hombre joven, hermoso y grave, de la mirada profunda y de la voz musical, partía el pan y se los daba como señal de amor y de paz, y ellos caían de rodillas ante él para decirle: Maestro, Maestro. Y el pobre Akatsu tuvo la inmensa amargura de ver al hombre justo de los ojos profundos orando en un huerto de olivos seculares, mientras él, al frente de un grupo de hombres armados, le ataba a la espalda sus manos indefensas que tantas llagas habían curado y secado tantas y tantas lágrimas. Quien veía estas visiones futuras no podía precisar en qué tiempo se realizarían, ni por qué ni cómo, flotando en el pensamiento eterno como los hilos misteriosos de una red tendida sobre cada esfera por la energía creadora de soles y de mundos. Aquellas lejanas escenas eran como una onda capturada en el espacio infinito por el pensamiento investigador y ansioso de los hijos de Numú, incansables buscadores de la sabiduría y de la verdad. Y junto a las hermosas apariciones de escenas de amor y de gloria, desfilaban los más grandes errores pasados, causa de los dolores del presente y del porvenir. El joven Kodva encerraba pues en pocas horas dentro de sí mismo la plena y profunda convicción de que cada vida carnal no es más que un paso de su eterna vida, y sus rebeliones internas ante las injusticias humanas desaparecerían como por encanto.
Una profunda serenidad ante el dolor y ante la muerte le invadía en todos los recónditos senos de su espíritu, pues su éxito final lo veía asegurado si con firme y decidida voluntad saltaba por encima de todas las barreras que las contingencias humanas pusieran ante su paso. Los Códbas de la anterior consagración, entre los que se contaba Abelio y los de la última, en que estaba Aldis, concurrirían casi diariamente a una gran sala del piso bajo, donde dedicaban algunas horas a trabajos manuales de su predilección. Los grabados en piedra para las losas funerarias y para las leyendas que se colocaban en las habitaciones, en los corredores y en las terrazas se hacían allí, lo mismo que la preparación del papiro traído en grandes fardos por los labriegos de Todo y el Valle del Nilo, que lo conducían al santuario, donde se les compraba a buen precio. Notables obras de metalurgia, verdaderas filigranas de cobre y de plata, que era lo que más abundaba y que adornaron siglos después las tumbas de los faraones, fueron fabricadas en aquella sala-taller de los Códbas de Negadá. Había algunos en los que ya se revelaba el genio del pincel que serían en el futuro, que tomaban motivos para esbozos en lienzos o en pinturas murales, de las mismas manifestaciones plásmicas de la mansión de la sombra, como si quisieran retener en cromáticas pinceladas, en claro, oscuros, sutiles, esfumados, en deliciosas penumbras, toda aquella exuberancia de vida humana vivida en el pasado o de vida humana que se viviría acaso a la vuelta de otra luna o la vuelta de otros siglos. Abelio quiso diseñar escenas de su futuro y esbozó bajo unos pórticos que daban sobre una campiña la tierna manifestación plásmica que para él captara el pensamiento formidable de los Códbas unidos en profunda concentración. El hombre justo y bueno, de los ojos dulces y profundos, levantaba del suelo en que se hallaba adherido como un harapo de humanidad a un joven leproso, le inyectaba la fuerza y energía con sus manos acariciantes y sus ojos de mirada honda y profunda, mientras le decía: cuando el sol se ponga mañana serás libre del mal que te aqueja. Y le vio en edades futuras, copiando del éter impalpable, del insondable infinito, la indecible angustia de un mártir inmolado por amor a la humanidad, mientras esa misma humanidad, representada por un pueblo fanatizado y por unos sayones brutales, le gritaba enfurecido: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. El viejo, bondadoso y jovial, no obstante su edad, aquel que abrazara a Boindra rejuvenecido, entró a la sala-taller mientras hacía estos bocetos. Abelio, como sumergido en un aura de luz y de genio que movía febrilmente su mano sobre el lienzo, tú serás en el futuro un copiador de la última tragedia mesiánica sobre la tierra ya plasmada por el pensamiento divino, muchos siglos antes de haber sido vivida en la carne, le dijo. Y Abelio fue un día Rubens, uno de los pintores que dieron más vivos matices a la tragedia intensa del Gólgota.
Mientras que yo, pobrecillo de mí, añadía el anciano como leyendo en un claro libro que su espíritu, casi desprendido de la materia, hojeaba con facilidad. No seré más que un infeliz ciego a la luz material que gritará con todas sus fuerzas al pasar el justo seguido de la muchedumbre: Señor, Señor, haz que yo vea. Y el profeta Codva sonreía y lloraba a la vez, y esas lágrimas se deslizaban por las hondas arrugas de su faz hasta perderse en la blanca guadeja de su barba cana. Y fue un día el gran sabio, astrólogo y ocultista conocido de la humanidad moderna por Alberto el Grande.